8:34 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez vamos con el toque de campana de TGR Haas, Fórmula 1 y Toyota Motor Corp para celebrar, en este caso, su colaboración técnica y su participación en la carrera del Gran Premio de Miami. Tras un mes de silencio forzado por las cancelaciones de Arabia Saudita y Bahrein, el gran circuito vuelve a encender motores y en este caso la Fórmula 1 aterriza en Miami y lo hace con un mundial al rojo vivo. La inactividad ha servido para que los ingenieros afilen sus armas. Tras las reuniones entre la Federación Internacional de Automovilismo, la Fórmula 1 y los fabricantes, se han aprobado retoques inmediatos para el reglamento del 2026 que debutarán precisamente en este premio de Miami. El cambio estrella es el aumento de la potencia máxima de recarga y despliegue del sistema eléctrico, conocido como Superclip, de 250 kilovatios a 350 kilovatios, buscando reducir el tedioso lift and coast y permitir que los pilotos puedan, en este caso, rendir a un tiempo límite. Además, también se limita el boost en cada carrera a un valor positivo de 150 kilovatios para evitar diferencias de velocidad peligrosas y se estrena un sistema de seguridad que activa automáticamente si el coche queda básicamente clavado en la salida. Esto también con menos gestión energética y más agresividad. Ya con este toque de campana que se hace en torno precisamente a este gran premio de Fórmula 1 que ya digamos retoma la normalidad porque los premios de Arabia Saudita y Bahrein fueron en este caso cancelados por el conflicto en Medio Oriente, pues ya tenemos ahí también un hecho importante en el deporte y también relacionado con este toque de campana en la apertura de Wall Street. De una vez vamos entonces a revisar cómo se comportan en este caso las principales índices en este inicio de semana en territorio estadounidense. Vamos a refrescar rápidamente para saber cómo se comportan en ese instante, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's como el Nasdaq Composite, que durante la semana pasada pues tuvieron comportamientos, si se quiere, mixtos. En el caso del Dow, pues recordemos que cerró con algunas pérdidas la semana pasada, eso se mantuvo en niveles de 49.000 en gran parte de la misma, digamos que lo pudo hacer sin problema, pero por parte del Standard & Poor's y el Nasdaq pues tuvimos noticias importantes, ya que gracias al rebote que se ha ocasionado con las noticias positivas en medio del conflicto geopolítico, en medio de este conflicto en Medio Oriente, pues básicamente alcanzaron nuevos niveles récord, nos referimos al Standard & Poor's 500 y al Nasdaq, y cerraron básicamente en esos techos que resultaron históricos. En este caso pues ya tenemos un Dow Jones operando levemente al alza, hay que decirlo, 0,09% sube en este momento y llega entonces a 49.275 puntos, por lo menos un arranque positivo de semana con pues un cierre que no fue tan digamos óptimo en torno a la semana anterior, pero pues en esta semana sí tiene bastante el mercado. ¿Cómo operar? Pues tenemos principalmente decisión de tasas de la Reserva Federal, que como siempre se conocerá el miércoles sobre la 1 de la tarde, pero además tendremos datos de crecimiento económico, es decir, el PIB y el PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Esto teniendo en cuenta que es una semana corta, el viernes será el Día Internacional del Trabajo, por lo que la mayoría de mercados a nivel internacional pues estarán cerrados en torno a ese feriado. Ahí teníamos entonces un arranque positivo del Dow Jones en esta apertura precisamente de semana, y también ahora revisamos entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia de este mercado estadounidense por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, específicamente 500 como bien su nombre lo indica, y en este caso podemos decir que se mantiene en la línea plana, no registra ni variaciones positivas ni negativas en este momento, y de esta manera se ubica en 7.165 puntos, es decir, mantiene ese máximo histórico. Ahí ya vemos que sube levemente 0,02% y por ende renueva entonces de momento ese máximo histórico con niveles de 7.166 como lo vemos ahí. Sin embargo, pues digamos que opera con una relativa estabilidad para el inicio de esta semana cargada de datos. Revisamos el tercero en cuestión. Hablamos en este caso del Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que reúne las empresas del sector tecnológico. Muchas empresas obviamente afines a este sector
cotizan dentro del mismo, entonces este ha recibido tanto a factores geopolíticos como a factores, por ejemplo, de irrupción de la inteligencia artificial. En algún punto se pensó que pues esas capitalizaciones, esas subidas que se estaban presentando podían no ser tan seguras, pero pues digamos que el foco ya se trasladó, por lo menos en el caso, y mientras digamos se soluciona ese conflicto de fondo en el Medio Oriente, pues a todo el tema geopolítico y cómo eso puede afectar los mercados a nivel internacional. En este caso tenemos un Nasdaq que sí opera a la baja, cae parcialmente 0,21% y de esta manera se ubica en 24.784 puntos. Ahí entonces tenemos Dow levemente al alza, igual que el Standard & Poor's que estaba muy cerca de la línea plana, y aparte de eso pues también tenemos en ese caso precisamente un Nasdaq que está operando en rojo, como bien lo estábamos advirtiendo hace algunos instantes. En ese sentido, les cuento que las acciones de Wall Street operan con pocos cambios este lunes en medio de nuevas tensiones en el estrecho de Hormuz y el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los futuros en su momento del Standard & Poor's 500 y el Nasdaq se dieron 0,01%, y mientras que los del Dow Jones bajaban 70 puntos básicos y también en igual magnitud 0,01 puntos. El foco del mercado volvió a lo geopolítico luego de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje de funcionarios estadounidenses para negociaciones en Pakistán, señalando que los diálogos podrían realizarse de forma remota desde Irán, que tanto se indicó no hay reuniones programadas de momento, lo que refuerza en ese caso la incertidumbre y en este caso también la tensión escaló en el estrecho de Hormuz, donde fuerzas iraníes abordaron buques comerciales generando presión sobre los precios del crudo. El WTI subió 1% hasta superar los $95 por barril, mientras que el Brent, de referencia europea, avanzó hasta los $106, reflejando el riesgo para el suministro global. Pese a esto, el mercado mantiene cierta expectativa de desaceleración del conflicto tras unos reportes de una nueva propuesta iraní para reabrir el estrecho y avanzar hacia un acuerdo. La semana se perfila clave para los mercados, ya que tenemos resultados de grandes tecnológicas, incluidas varias de las denominadas 7 magníficas, y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que marcarán el rumbo de los activos de riesgo. Los índices vienen de una racha alcista. El Standard & Poor's 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos la semana pasada, con avances mensuales superiores al 9 y al 15% respectivamente, mientras el Dow acumula ganancias de más del 6% en lo que respecta al presente mes de abril. Bueno, ya ahí básicamente lo que sucede en materia de los Estados Unidos. Esta jornada en particular pues será, digamos, la más tranquila entre comillas, pero ya ahí también hicimos referencia a que muchas empresas de las 7 magníficas, las que demuestran mucho de la salud de esta bolsa y de este mercado estadounidense, pues también darán a conocer sus resultados y será otro factor determinante dentro de esta misma semana, que será corta, pero bastante sustancial. En este caso, mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local en esta jornada de lunes, inicio de semana, y pues que también al final de la misma, ya nos referimos al 30, será el final del cuarto mes del año ya en lo que va corrido precisamente este 2026. De momento, pues decirles que este mercado cambiario abrió muy puntual sobre las 8 de la mañana y tenía un valor inicial de 3.550 pesos. Es decir, que si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del viernes, que recordemos fue de 3.557 pesos, inicialmente teníamos una caída de 7 pesos. Sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, después hubo movimientos de fortaleza y incluso una de vuelta. Ha tenido bastante fluctuación en estos primeros minutos de operaciones y ya en torno a eso pues ya se cotiza el dólar en Colombia en 3.562 pesos con 50 centavos. Recordar de momento que el promedio de negociación es de 3.562 pesos con 10 centavos y señalar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este lunes 27 de abril es de 3.551 pesos con 17 centavos. Asimismo, como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.550 pesos, básicamente su valor de apertura, y un máximo de 3.574 pesos con 70 centavos, que es un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 8 y 8 minutos de la mañana y pues de ahí después perdió algo de fuerza, pero eso sí, sigue operando levemente al alza, 5 pesos de momento como bien lo arroja el valor actual. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 33 millones de dólares en un total de 76 operaciones, un volumen bastante promedio para estos primeros casi 40 minutos de operaciones que tenemos y que ya se van a cumplir en territorio colombiano, y ahí un dólar que de momento pues se puede decir que opera incluso con una relativa estabilidad, 5 pesos al alza, 7 a la baja, que ha sido digamos ese movimiento que ha mostrado en estos primeros minutos. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la moneda. El dólar
continúa con sesgo bajista intacto a nivel global, pero está respetando perfectamente las zonas de piso de soporte, no solo frente a los principales pares de monedas en el mundo, sino en la región la misma situación. En Brasil, en México está respetando muy bien y desde que siga respetando bien esta zona y no haya rompimiento a la baja, vamos a estar ahí en un proceso de descanso en esa bajada tan importante que ha tenido el dólar y podría estar entrando presencia de compradores en cualquier momento. Lo estamos monitoreando, todavía no hay activación de compra en Brasil, en Colombia. En México sí se ha visto una actividad de compra muy importante en el corto plazo y vamos monitoreando, les iremos contando. Por ahora igual sigue siendo una muy buena zona de compra, todos estos niveles cercanos al 3.550 en Colombia para realizar compras de corto plazo y ventas. Cualquier rebote, el techo inicial que vamos a tener en el dólar son los 3.650. Preocupante la encuesta de Inbamer ahora con el CPA subiendo al 44%, preocupa mucho, pero es algo que realmente hemos visto que esta encuesta nunca acierta en las elecciones presidenciales y por ahora realmente eso es lo que tiene el mercado más tranquilo, si no estaríamos viviendo un pánico generalizado en Colombia. Afortunadamente esta encuesta pues nunca ha tenido buenos resultados en elecciones, pero sí genera preocupación, y genera que todos salgamos a votar el 31 de mayo. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, por nombrar algunos de los más relevantes dentro del mismo. En este caso tenemos un dólar en el plano internacional que está operando a la baja, con lo que veíamos en territorio colombiano, un poco de fortaleza, pues a nivel internacional, por lo menos frente a los principales pares, sí está perdiendo algo de terreno. Pierde en este caso o cede 0,22%, entre 0,21% y 0,22% como lo estamos viendo en tiempo real, y en este caso se ubica en 98,31 puntos, es decir, vuelve a, digamos, ser poco desde esos niveles de 98,60 que incluso alcanzó a operar durante la semana anterior, como bien lo arroja la gráfica, y principalmente estará pendiente de todos esos datos macro, resultados corporativos, que también serán bastante dicientes. Obviamente el tema geopolítico sigue marcando algo la parada principalmente para el dólar, que esa ha sido la constante, pero esta semana será clave en materia macro y pues dependiendo de los resultados en crecimiento económico, en inflación y las decisiones que tome la Fed, que básicamente se descuenta una nueva pausa, eso sí, con perspectivas de lo que puede pasar en las próximas reuniones, pues eso también puede hacer mover la divisa frente a esos principales pares, tal como ocurre en este momento en el plano internacional. Ahí interesante lo que sucede con el DXY a esta hora. Y les cuento que ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, de momento arroja un comportamiento positivo. El MSCI Colcap avanza 0,38% parcialmente y de esta manera se ubica en 2.241 puntos. Venía de sesiones consecutivas casi que cayendo este principal indicador. Se había alejado de ese nivel clave que había resultado los 2.300 puntos durante las últimas sesiones, pero pues por lo menos arranca esta semana con un tono positivo. Ya en lo que respecta principalmente a Colombia, en la jornada del jueves, específicamente 30 de abril, tendremos datos de empleo, es decir, básicamente tasa de desempleo, ocupación laboral y demás datos que siempre publica el DANE. Y además sobre la 1 de la tarde de ese jueves 30 de abril, pues también habrá decisión de tasas del Banco de la República. Ya se descuenta que pues el ministro de Hacienda asistirá a la reunión, digamos que toda esa coyuntura de la posible inasistencia pues se ha superado. De momento el mismo ministro pues confirmó su asistencia a esa reunión, pero pues también se descuenta de momento por los operadores del mercado, los analistas también que están muy atentos a ese tema, una nueva subida en tasas, ya menor que las dos anteriores, que recordemos fue de 100 puntos básicos, sino que en este caso se apuntan a 50 para esta reunión de abril. Entonces esperar qué sucede, si hay una sorpresa mayor al alza, porque fijo es que van a subir, eso sí es lo único claro, pero pues lo que puede variar ahí es la magnitud. En este caso, pues también puede entonces, como decimos, responder el mercado bursátil también
a esa decisión de política monetaria y pues también estará muy centrado en lo que suceda en materia geopolítica a nivel internacional. De momento, entonces, ¿cuáles son básicamente las acciones que justifican ese comportamiento al alza parcialmente que presenta, en este caso, el MSCI Colcap? Y comenzamos que la preferencia del Grupo Aval es la que más avanza a esta altura, 3,78% gana y se ubica de este modo en 824 pesos por acción. La acción del Banco Preferencial o preferencial del Banco de Vivienda, mejor, avanza 2% hasta los 25.500 pesos y la ordinaria del Grupo Cibes avanza en este caso 1,79% hasta los 82.980 pesos. Ahí las tres acciones que más ganan en este momento, pero también vemos comportamientos positivos en Promigas, en Ecopetrol y en Bike Holding International, para que sea un total de 6 las acciones que llevan un comportamiento positivo a esta altura y que básicamente jalonan, eso sí, de manera leve, este MSCI Colcap a un terreno positivo en cuanto a su variación. También revisamos cuáles son las que más pierden y tenemos que ISA, Interconexión Eléctrica, pierde 3,38% hasta los 29.180 pesos por acción. Le sigue la preferencial del Grupo Asura, que retrocede 1,27% hasta los 41.840 pesos, y la acción ordinaria del Grupo Ibar, que cae 0,50% para ubicarse de este modo en 80.100 pesos por acción. Esas tres son las acciones que más pierden a esta altura, pero también vemos comportamientos negativos en Grupo Energía Bogotá, la acción preferencial del Grupo Cibes y la acción ordinaria del Grupo Asura, para un total también de 6 que tienen un comportamiento negativo, pero que todavía no hacen el contrapeso suficiente para cambiar de momento cómo opera el MSCI Colcap. Sin embargo, pues ya vemos que a esta altura ya se actualizó y tiene una leve variación positiva, pero ya no superior al 0,30% como lo estábamos inicialmente, sino que ya es una leve alza del 0,02%. Entonces digamos que muy cerca de la línea plana y con una relativa estabilidad precisamente con lo que ocurre a esta altura en territorio colombiano. Y ahora revisaremos la bolsa de Santiago de Chile, también que hace parte de este NUAM Exchange. Como siempre lo hacemos a través de el IPSA, que recordemos es el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado bursátil chileno y que contrario lo que sucede en Colombia, que es una alza un poco, si se quiere, leve, casi imperceptible, aquí se avanza con más firmeza, 1,65% parcialmente gana este IPSA. Vamos a refrescar rápidamente para confirmar precisamente esa alza, recordando que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado bursátil pues ya tiene un rato operando en comparación con Colombia y Lima principalmente, que sí comparten ese horario. Esta bolsa, pues recordemos, va muy de la mano con lo que sucede en el plano internacional. Vimos un arranque, digamos, si se quiere, medianamente positivo en los Estados Unidos, por lo menos en el Dow Jones y en el Standard & Poor's, que son como los índices generales, y en el Nasdaq pues teníamos un comportamiento negativo inicialmente. Revisamos entonces cómo se comporta principalmente este IPSA en esta apertura de la jornada y ya ahí actualizamos efectivamente, y a esta altura sí tiene una variación negativa, un poco siguiendo lo que sucede en el plano internacional, este indicador de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Con este retroceso de 0,07%, parcialmente se ubica en 11.054 puntos este indicador a nivel general, y revisaremos ahora cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja que está presentando el IPSA. Inicialmente entonces cae más de 1%, ahí ya explicaremos también cómo se está comportando el MSCI NUAM, que es el que reúne básicamente las operaciones de los 3 principales índices y que nos da esa referencia de cómo se está comportando esa integración NUAM en este momento. Ya veíamos ahí entonces Colombia operando levemente al alza, pero eso sí muy cerca de la línea plana, y Chile sí cayendo con un poco más de fuerza, en este caso con pérdidas superiores al 1% como lo estábamos señalando. Vamos a revisar cuáles son básicamente esas acciones que de momento justifican ese comportamiento a la baja que tiene el IPSA chileno, esta bolsa de valores de Santiago de Chile, que reacciona tanto al plano internacional, es decir, también todo lo que está sucediendo en materia geopolítica, como lo que sucede con algunos commodities que resultan importantes, en este caso el cobre, el níquel, por ejemplo, que también es bastante relevante dentro de este mercado chileno, y vamos a organizar rápidamente para saber cuáles son las acciones que justifican ese movimiento. IAM pierde 1,15%, es la que más cae a esta altura. CMPC se devuelve 0,71%, Sencomols cae 0,63%, hay las 3 acciones que más pierden a esta altura, pero también vemos rojos en Banco de Chile, Banco Santander, Vapores, Embotelladora Andina de la clase B, Colbún, y en este caso son esas las de comportamiento negativo en territorio chileno. Revisamos también las de comportamiento positivo y de momento Parque Arauca que más avanza, 2,26%, Entel le sigue 1,61%, de momento gana,
Copec avanza 1,24% y esas son las acciones que registran comportamientos positivos. También vemos verdes en las acciones de aguas andinas de la clase A, Banco Central de Inversiones, Cencosud, SMU, Sociedad Química Minera de la clase B, Latam, Central de Cerveceras Unidas, por ejemplo, que son empresas importantes, pero pues a pesar de esos movimientos que son mayoritariamente en verde o con variaciones positivas, pues no logran rever lo que está sucediendo en este momento con ese comportamiento negativo del IPSA. Bueno, y ahora vamos con la Bolsa de Valores de Lima, la tercera en cuestión de esta integración NUAM. Como siempre lo hacemos a través de sus principales índices, hablamos principalmente del MSCI NUAM general y el SELEC, que son los de referencia para este mercado peruano. Este sí, pues ha sido uno de los más constantes, recordemos en algún punto más álgido de la guerra, pues también con el tema electoral que viene siendo noticia en territorio peruano, un escrutinio que pues se ha demorado mucho más de lo que se debía demorar en territorio peruano, ya con dos candidatos un poco más definidos, uno Keiko Fujimori, que es básicamente la hija del expresidente Alberto Fujimori, que pasó ya a segunda vuelta, y lo que se está mirando es quién pasa al segundo escaño para esta segunda vuelta presidencial en territorio peruano. Esto pues llegó a afectar, como dijimos, en algún punto la cotización de estos principales índices, si se quiere, y en algún punto rompió ese nivel clave de los 50.000 o de los 50.000 puntos, de las 50.000 unidades, como pues cada uno prefiera, y en este caso tenemos que en ese punto más bajo, más álgido, alcanzó incluso niveles de 48.000 unidades. Sin embargo, pues ya con un poco de recuperación del sentimiento a nivel internacional de los mercados, como ocurrió en la mayoría de los mismos, pues teníamos digamos unos índices con unas mayores operaciones, si se quiere, unos mayores complementos principalmente que han funcionado de buena manera, y pues de momento tenemos entonces una operación, si se quiere, en Perú. Vamos a actualizar cómo se están comportando ya los índices, que recordemos, ya se supone que arrancaron operaciones en territorio peruano, y pues que a nivel general pues también será una semana corta, tanto Perú, Chile como Colombia estarán quietos durante la jornada del viernes, tal como ocurre principalmente en Europa, en Estados Unidos, digamos en gran parte del mundo occidental, pues ya no habrá esas operaciones constantes por el Día Internacional del Trabajo, más bien veremos por ahí datos en territorio asiático, oriental, principalmente en esa jornada del viernes. Entonces, pues todo lo que va a ocurrir, pues ocurrirá en estas jornadas de lunes, martes, miércoles y jueves principalmente. Por ejemplo, en Chile, ahí cabe recordar, habrá decisión de tasas en la jornada del martes, entonces ahí también bastante importante, y muy seguramente Perú tomará decisión de tasas en las próximas semanas. En este caso tenemos un MSCI NUAM general de la Bolsa de Valores de Lima que avanza parcialmente 0,24% y de esta manera se ubica en 52.006 puntos frente a un cierre anterior de 51.881 unidades. También revisamos entonces el MSCI NUAM, en este caso hablamos del SELEC, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que avanza parcialmente 0,26% hasta los 1.330 puntos frente a un cierre anterior de 1.334. Y ya, pues ya con este punto podemos revisar, ya vimos que Colombia opera levemente al alza, Perú está operando en verde y Chile en rojo para un comportamiento, hablábamos del MSCI NUAM, que es el que reúne los movimientos y de los tres principales índices de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que de momento tiene un comportamiento negativo, es decir, bastante importante lo que está sucediendo en el mercado chileno, pues que hace que el índice general esté de momento teñido de rojo en un nivel de 1.801 puntos en este momento frente a un anterior de 1.812 unidades. Ahí básicamente lo que sucede en materia de la integración NUAM. Volvemos a hablar entonces de los mercados de los Estados Unidos y les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense de momento se mantienen prácticamente sin cambios este lunes, mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Esto durante la cual se prevé que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mantenga los tipos de interés sin cambios. La decisión de política del miércoles podría marcar la última reunión de Jerome Powell como presidente antes de que se espere que Kevin Warsh asuma el cargo en mayo. El Departamento de Justicia decidió archivar la investigación penal contra Powell durante el viernes, lo que provocó que el senador Tom Tillis pusiera fin a su bloqueo a la confirmación de Warsh. En lo que respecta a las perspectivas de política monetaria, es poco probable que los inversores obtengan algo particularmente revelador, escribió el banco holandés ING en una nota al mercado. Abro comillas, las actas de la última decisión sugieren que la gran mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto consideran que los riesgos para el empleo se inclinaban a la baja, mientras que era probable que el progreso en materia de inflación
fuera más lento debido a los obstáculos económicos generados por los acontecimientos en Oriente Medio, cierro comillas, esto lo dijeron los analistas y agregaron, es probable que el comité siga evaluando la situación de esta manera sin que se prevea ningún cambio inmediato en la política monetaria. El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también tienen previsto celebrar reuniones cruciales ya que la guerra está trastocando las expectativas de inflación y crecimiento en materia económica. Tanto el BCE como el Banco de Inglaterra publicarán sus últimas decisiones de política monetaria durante el jueves y los economistas esperan que los bancos centrales mantengan sin cambio sus tipos de interés de referencia en sus respectivas reuniones de este mes, pero que dejen la puerta abierta a posibles subidas a finales de año. Con ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta en este caso la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es ese indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que de momento pues nos puede indicar cómo se comporta inicialmente ya con este arranque, si se quiere, en los mercados en esta última semana de abril. Ahí es importante resaltar que este bono de referencia a 10 años básicamente es ese también indicador de endeudamiento que tiene el gobierno estadounidense, entonces ahí también importante hacerle ese seguimiento específicamente a esta referencia. Tenemos que el bono de referencia a 2 años, que también lo abordamos en estos espacios, pues es un indicador que reacciona mucho más de cerca a la política monetaria, entonces también esta semana estará, pues, podría tener una bastante volatilidad en torno a cómo se comporte la decisión de tasas de la Fed y pues las perspectivas en torno a las reuniones futuras. Y el bono de referencia a 30 años, que también lo hemos abordado en estos espacios, pues básicamente es el bono a más largo plazo y que también puede dar una referencia ya a futuro de esta economía estadounidense. De momento tenemos que el bono de referencia a 10 años tiene un comportamiento levemente al alza, en este caso sube menos de un punto básico en tasa, podemos decir que opera con una relativa estabilidad y eso sí, se ubica en niveles de 4,31% parcialmente en el arranque ya de los mercados en territorio estadounidense, es decir, podemos decir que opera con muy cerca a la línea plana, con una relativa estabilidad, eso sí, esperando ya que se destapen todas las cartas en materia de datos macroeconómicos, política monetaria y además que suceda en materia geopolítica a nivel internacional. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo suben este lunes por la mañana al desmoronarse de nuevo los planes para una segunda ronda de negociaciones de paz entre los Estados Unidos e Irán. Según informes, la Guardia Revolucionaria iraní también abordó 2 buques de carga cerca del estrecho de Hormuz, mientras que las tensiones en uno de los puntos estratégicos energéticos más importantes del mundo siguen siendo elevadas, abro comillas. El petróleo cotiza al alza esta mañana después de que fracasaran los intentos de reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que elimina las esperanzas de que se reanuden los flujos básicamente de energía a través del estrecho de Hormuz en un futuro próximo, cierro comillas. Esto lo dijo Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas del banco holandés ING, en una nota de investigación, y agregó: la falta de proceso significa que el mercado se está contrayendo cada día más, lo que obliga a que los precios del petróleo se reajusten a niveles más altos, añadió el experto. Aunque la incertidumbre es generalizada, Irán ha ofrecido una nueva ronda o una nueva propuesta, en este caso a los Estados Unidos, para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra, al tiempo que sugiere que se pospongan las conversaciones nucleares, informó Axios durante el lunes citando a un funcionario estadounidense y a 2 fuentes con conocimiento de dicho asunto. El presidente Donald Trump, por su parte, canceló el sábado los planes para enviar al enviado estadounidense a Steve Witkoff y a Jared Kushner a Islamabad, Pakistán, en ese caso, que tenía como fin para negociar con Irán. Abro comillas, demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo, además hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su liderazgo, cierro comillas, esto lo escribió Trump en una publicación a través de Truth Social. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Islamabad durante el fin de semana, pero antes de partir solo se reunió con funcionarios pakistaníes en ese territorio. Abro comillas, no está prevista ninguna reunión entre Irán y los Estados Unidos, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bakei, en una publicación en redes sociales a última hora del viernes pasado. Bajo ese contexto, principalmente geopolítico, que es el que más ha afectado el comercio y en este caso el mercado petrolero a nivel internacional, pues revisaremos cómo se comportan esas principales referencias del petróleo, comenzando por el Brent de referencia europea y de referencia mundial, que es el que más gana de momento y parcialmente avanza 2,10%, como bien se observa, hasta un nivel de $107 por barril. Está muy cerca
a esos $108, que fue el punto máximo que alcanzó en esta sesión antes de que arrancaran los mercados en territorio estadounidense, y pues ahí también algo jalona la acción de Ecopetrol, que era lo que estábamos viendo principalmente en la Bolsa de Valores de Colombia. Revisamos también entonces el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también registra un comportamiento positivo a esta altura de la jornada, pero un poco menor, avanza 1,85% a esta altura, y con esa alza superior al 1,8%, se ubica parcialmente en $96,16 el barril. Ahí tenemos entonces comportamientos positivos en ambos petróleos, ambos operando muy cerca o alrededor del 2%, el Brent pues ya superando ese nivel, y mientras tanto el WTI en este caso subiendo un poco más del 1,8%, pero eso sí, pues manteniendo las ganancias desde la semana pasada. Con esta información nos despedimos a esta altura. Recuerden estar conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.